Un día soñamos con crear un podcast que hablara de fertilidad, de familia, de maternidades y de vida. Así nació Nadie dijo que sería fácil, un podcast presentado por el Dr. Carlos do Souto. La medicina reproductiva actual ha alcanzado hitos extraordinarios. Mejores protocolos de estimulación, laboratorios altamente tecnificados, inteligencia artificial aplicada al embrión y tasas de éxito impensables hace apenas 2 décadas. Sin embargo, este progreso ha convivido con un fenómeno paralelo difícil de ignorar. Cada vez más mujeres y parejas buscan complementar los tratamientos médicos con terapias adicionales como acupuntura, yoga, dietas específicas, suplementación, técnicas mente-cuerpo o asesoramiento no sanitario para optimizar su fertilidad. Los datos internacionales muestran una tendencia clara. En determinados estudios, más del 80% de pacientes que consultan por infertilidad han utilizado al menos una terapia integrativa. Otras revisiones sitúan el rango entre el 29 y el 96% según el país, el contexto asistencial y el perfil de las pacientes. La medicina convencional está dejando un vacío y está dejando de cubrir necesidades de las pacientes que no pueden ser ignoradas. Fruto de este vacío aparece una realidad reciente. Profesionales pseudosanitarios o sin una formación clara acreditada que, en redes sociales, intentan llenar este vacío comunicativo. Hablan de inflamación, hormonas, hábitos o suplementación con un discurso atractivo y aparentemente accesible, pero en algunos casos con poca evidencia, mensajes reduccionistas o incluso una invasión de competencias. Este fenómeno hace que a veces la medicina integrativa no se mire con el respeto que merece. Así, la medicina integrativa, bien entendida, no es una alternativa al modelo biomédico ni un espacio para pseudoterapias. Es una ampliación de mirada basada en evidencia cuando existe y en prudencia cuando no. Un enfoque 360 que reconoce que la fertilidad es un sistema donde interactúan la biología, hábitos, salud mental, entorno y acompañamiento emocional. Con este marco crítico iniciamos nuestra conversación con la doctora María Arqué y con Gina Uller, dos grandes profesionales que representan esta visión interdisciplinar. Bueno, estoy súper contento porque por fin tengo en el podcast a dos compañeras que aprecio muchísimo y admiro, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y nada, es un placer. Muchas gracias a las dos. Muchas gracias a ti. Gracias a ti por invitarnos. Antes de empezar a conversar, voy a presentaros oficialmente porque creo que tenéis un currículum que lo merece. Entonces, primero de todo tenemos a la doctora María Arqué. Es ginecóloga especialista en medicina reproductiva y doctora en medicina reproductiva, con más de 10 años de experiencia internacional. Su tesis doctoral investigó cómo la dieta, el estilo de vida y la suplementación influyen en la fertilidad y en los resultados de los tratamientos de reproducción asistida. Es profesora del Máster de Fertilidad de la UAB, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y está formada en psiconeuroinmunología. Además, es profesora de yoga, un perfil muy curioso como ginecóloga. Es profesora de yoga también, integrando así la dimensión biológica, conductual y emocional en su práctica clínica. ¿No está mal? Gracias por la presentación. Sí, un perfil un poco raro, ¿no? ¿Cómo te sientes al escuchar esta descripción? Me da como vergüenza, no sé por qué. Pero sí, al final soy yo. Es un poco todo lo que me representa. Yo creo que es un privilegio poder tener una ginecóloga que además tiene esta mirada y esta experiencia en otras disciplinas como el yoga. Es un perfil súper original y que estoy seguro que puedes ayudar mucho a las pacientes. Entonces, luego lo hablaremos. Gracias, Carlos. Tenemos a Gina Uller. Bienvenida, Gina. Muchas gracias, Carlos. Es embrióloga y psicóloga. Ahora, en el backstage estábamos hablando de que creemos que hay como quizá 3 personas en el mundo con esta formación. Sí, somos muy pocas, ¿no? Con una doble carrera biológica y emocional. Es curioso. Es curioso. Bióloga y psicóloga especializada en reproducción y psicología perinatal, acompaña a mujeres y parejas en búsqueda natural o mediante tratamientos de reproducción asistida, integrando la biología de la reproducción y el cuidado emocional. Es autora del libro Quiero ser mamá, Zenit del Grupo Planeta, con excelente acogida entre las pacientes, y actualmente trabaja en modalidad online con pacientes de toda España. Efectivamente, de hecho, la modalidad online me permite llegar más lejos, tener una inmediatez que a veces la presencialidad no me permitía.
Esto cambió quizá con el COVID, ¿verdad? Porque antes hacías más presencial. Absolutamente. Antes del COVID tenía mi propia consulta física y de hecho hacía una online de vez en cuando era imperativo, y a día de hoy casi todo es online y los resultados y la adherencia es muy buena. Bueno, pues vamos a ello, vamos a empezar a hablar de todos estos temas. Primero de todo quería empezar a hablar de que realmente lleváis más de 10 años en el ámbito de la reproducción asistida, acompañando a muchas pacientes y parejas, y vuestras trayectorias han evolucionado hacia enfoques muy concretos, muy particulares. Contadme un poco cada una su historia. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, yo siento que desde que empecé a estudiar medicina siempre he tenido mucho interés por la prevención de las enfermedades, ¿no? Siempre en los hábitos de vida, en cuáles son las cosas que podemos hacer para intentar reducir nuestro riesgo de enfermar. Entonces, pues después de empezar mis primeros años, ¿no?, trabajando ya en fertilidad, me di cuenta que una de las preocupaciones o inquietudes más habitual de los pacientes era qué podían hacer ellos de forma proactiva para mejorar sus posibilidades, ¿no? Y claro, yo veía su frustración, su impotencia, su tristeza, ¿no?, cuando se encontraban con respuestas muy taxativas y muy limitantes de no hay nada que puedas hacer. A nivel más personal, yo tengo enfermedades autoinmunes crónicas y también cada vez que iba al médico con perspectivas un poco más alopáticas de la medicina, la respuesta que encontraba era la misma, ¿no? Y un poco una mezcla de mi situación personal con la situación de los pacientes, pues fue lo que hizo que mi curiosidad por todo esto creciera, y decir, no, tengo que estudiar más cómo podemos mejorar todas estas cosas, ¿no? Y un poco, pues, al final el tema que elegí para mi tesis doctoral, formarme también en especialidades que son más de medicina más integrativa, venía un poco de allí y de también querer poder entender a estas pacientes que venían, por ejemplo, de haber visto a especialistas más de medicinas alternativas o terapias alternativas, y entender qué les explicaban y por qué, y cómo desde la medicina podíamos leer esto, ¿no? Y dónde había un punto de unión y de sinergia entre ambas visiones, porque está claro que tanto una como la otra tienen limitaciones por sí solas. Entonces yo quería intentar coger lo mejor de las dos cosas. Me parece muy interesante esta visión que tienes tan abierta, ¿no? Porque al final en medicina sobre todo nos enseñan a tratar la patología, ¿no? A buscar soluciones inmediatas al problema cuando ya está sobre la mesa. Uh-huh. Y esta visión más preventiva, que en realidad debería ser donde más energía dedicamos, y en las políticas y demás, no todo el mundo la tiene. Entonces, bueno, es de agradecer. Así que nada. Bueno, yo creo que la medicina alopática es espectacular a la hora de tratar la patología cuando ya la tenemos, pero es que habría muchas menos patologías crónicas si tuviéramos más tiempo, más dinero para invertir en prevención, en educación, etc. Uh-huh. Gina, ¿cómo has llegado hasta aquí? Absolutamente, que de acuerdo que estoy con María, y desde la parte emocional y de nuestra generación lo enlazo con lo que muchas veces comentamos en consulta, de que somos la primera generación que sabemos más de anticoncepción que de fertilidad, y el reto de la búsqueda del embarazo parece que tiene que ser fácil, y cuando no ocurre es ¿qué me pasa? ¿Qué estoy haciendo mal?, ¿no? Yo llegué a donde estoy, yo empecé biomedicina y biología molecular y me pensaba que iba para genetista. A mí la genética me encantaba, pero pasé a hacer unas prácticas así un poquito, pues mira, de verano, en un laboratorio de reproducción asistida, y aluciné. Me encantó, me fascinó, no solo lo que se hacía en el laboratorio y cada día ir y ver, ostras, si se habían fecundado, si no, si se llegaba a transfer, la beta, etcétera, sino todas las historias que habían detrás. Porque quizá un procedimiento se puede parecer un poco al otro, pero la historia de la pareja o la mujer que viene, no, para nada. Y aquí es donde pues viré profesionalmente, me especialicé en embriología, y con el tiempo, pues todo el tema de psicología y psicología perinatal para poder acompañar pues toda esta búsqueda, todos estos deseos, entender qué está pasando y que no haya este vacío que comentabas, Carlos, de quiero buscar al embarazo a la clínica de reproducción asistida, ese abismo, ¿no? ¿Cómo lo podemos cubrir?
y aquí hemos llegado. Un poquito por tozudez, a veces. Y durante estos años, Gina, ¿cómo crees que ha cambiado el abordaje de la fertilidad desde que empezaste ahora? Pues creo que ha cambiado mucho, bastante. No tanto quizá a nivel clínico, que evidentemente han habido mejoras en los tratamientos, en los laboratorios, etcétera, sino el abordaje de lo que sabe el paciente, lo que quiere el paciente, los ritmos que necesita. Antes había un espacio, un vacío, un tabú, un desconocimiento, pocas veces se contaba, y ahora los pacientes los ves que tienen ganas, que leen, a veces una información que tenemos que desmentir o pulir, pero sí que ha cambiado muchísimo el abordaje en esta línea, cosa que me hace muy feliz, de que hace 10 años quizá los que teníamos una visión más integrativa éramos muy alternativos, y a día de hoy esta visión integrativa se empieza a ver, ¿no?, qué cimientos tiene, sus necesidades, cómo lo podemos estructurar sin caer como en la presentación. En la pseudociencia, ¿no? Exacto. María, no sé si estarás de acuerdo conmigo que nosotros que llevamos ya un tiempo, ya no somos tan juniors, mi impresión es que como todo en la vida, como en la política, como en todo, se ha polarizado el tipo de paciente. De forma que tenemos... O sea, yo hace 10 años, cuando tenía que plantear un ciclo de fecundación in vitro a una paciente o una ovodonación, el abordar este tema era más complejo, tenía como que explicarlo muy bien, convencerlos. Ahora tengo o bien pacientes que vienen muy dirigidos a una técnica, que llevan 6 meses buscando, ya quieren una FIV directamente, o pacientes que quieren un approach mucho más natural y cuesta muchísimo realmente convencerles cuando estamos seguros de que necesitan una técnica. Esto luego lo hablaremos en casos prácticos, pero no sé si te parece igual. Sí, y un poco también por mi perfil profesional es verdad que tengo bastantes pacientes que buscan bastante este approach más natural, más integrativo, de intentar hacer todo lo que podamos de forma natural y si no, pues acabar haciendo un tratamiento de reproducción asistida, pero sí que es verdad que quizás está más polarizado. Y la semana pasada que estábamos en las jornadas de controversias de reproducción asistida también nos dieron una charla muy interesante sobre inteligencia artificial y claro, nos decían es que ahora vuestros pacientes vienen que ya le han preguntado todo a ChatGPT y al final un poco cómo cambia nuestra labor a la hora de acompañarles con esto, ¿no? Porque obviamente el ChatGPT les puede ayudar a tener una información inicial o una aproximación. Ahora hay muchos foros, mucha información en redes y lo más importante es el pensamiento crítico y el poder discernir qué es verdad de lo que no lo es, porque hay personas pues con muchos seguidoras o personas que son súper convincentes y que realmente una persona pues con poca información contrastada y valorada por un profesional se las puede creer. Y un poco yo creo que una de nuestras funciones ahora también es hacer esto, ¿no? Decir, vale, ¿qué información me traes? ¿Qué has leído? ¿Qué sabes? Y, bueno, pues te explico qué aplica y qué no aplica en tu caso, cómo, lo que es verdad, lo que no. Recientemente se ha publicado que en China están regulando que los influencers o los instagramers tengan que acreditar una formación concreta de lo que están hablando. Por ejemplo, si hablan de salud, tienen que tener una formación sanitaria. Si hablan de política, una formación en política. Y es algo que me pareció bastante interesante. Aquí tenemos un drama, un auténtico drama que no está regulado. Yo lo aplaudo, iniciativas de este tipo, porque a veces te encuentras en Instagram o en redes de yo tengo el método, yo sé por qué no te quedas embarazada. Te vendo mi curso, ¿no? Eso, siempre hay un curso, siempre hay alguna venta, ¿no?, detrás. Y aquí hay demasiada información tóxica, jugando muchas veces con este sentimiento de las ganas de maternar, del embarazo, ¿no? Son pacientes, son personas que son muy vulnerables a todo esto. Hay un deseo muy profundo y hay muchas ganas de hacer, no diría lo que sea, pero en muchos casos de probar muchas cosas para conseguirlo. Entonces hay que ser muy responsables con la información que damos y muy cuidadosos. Total, yo creo que hay que cuidarlo con mucho cariño porque es una época que están muy vulnerables, están atentas con todos los sentidos, ¿no? Y es encontrar el equilibrio perfecto entre que estén informadas, pero no intoxicadas. El otro día una paciente me decía, estoy en un grupo de apoyo y al principio creía que me iba a funcionar mucho, pero ahora me está yendo tan bien el tratamiento que me siento como mal por el resto de chicas y he dejado de ir al grupo de apoyo. O sea,
Es como el punto medio, ¿no? De estar apoyadas, usar fuentes de información adecuadas. No sé, es delicado, Es nuestros delicado. pacientes. Y de hecho en grupos de apoyo también es interesante a veces si hay algún profesional que puede ayudar a regular un poco, o porque a veces hay pacientes que están tan vulnerables que oír historias de las otras se las hacen propias y en ese momento, en ese caso, en esa paciente no le irían bien, ¿no? Al revés. Exacto. Entonces, si hay un profesional en el grupo de apoyo, también es una herramienta interesante. Estaría muy bien, porque a veces, por ejemplo, se escandalizan por una noticia en Instagram totalmente falsa o fake news que les hacen sentir fatal, ¿no? O opiniones de otras personas sobre el tema. Yo qué sé, muchos temas, ¿no? Como es, por ejemplo, una paciente me escribía súper afectada sobre pues, el tema del anonimato de los donantes, ¿no? Que había visto comentarios de gente muy despectivos en contra de hacer abodonación o donación de semen, y entonces se sentía muy mal, ¿qué le voy a decir a mi hijo? ¿No? Entonces, ¿cómo regular todo esto? ¿Cómo ser cautelosos con la información que reciben en redes? Es un temazo. Chicas, ¿qué entendéis como la cara B de la fertilidad y qué impacto tiene en la búsqueda gestacional y en los tratamientos de reproducción asistida? Esto Gina y yo lo hemos hablado hace poco, que estuvimos en unas jornadas de fertilidad integrativa y hablamos un poco de este tema. Yo decía que para mí la cara B es un poco la mochila que se va cargando pues de todo el impacto económico, emocional, psicológico, de toda la parte del tratamiento médico. Y luego una de las compañeras dijo una cosa que me encantó, que fue es todo aquello que no se expresa, lo que no se dice, todo lo que no verbalizamos, no sacamos. Y al final, pues evidentemente todo esto va creando una huella, ¿no? Una huella que desde fuera es invisible, pero ahí está. Exactamente, es lo que no decimos, es como un buen titular, ¿no? Para definir la cara B, y es todo eso que pesa, todo eso que se lleva a veces en soledad, ni siquiera en pareja, que cuesta verbalizar, imaginar, proyectar, ¿no? Cómo sanamos, organizamos o encaramos esta cara B. Es difícil porque no tenemos herramientas, ¿no? Para entender eso que no pensábamos que íbamos a vivir y qué factura nos está implicando a nivel de autoestima, de identidad. Todo esto sería la cara B. Y muchas veces en la vorágine del día a día, en el espacio médico, en la consulta, no hay el espacio para que la paciente pueda soltar o hablar todo esto, ¿no? Lo lleva como en su mochila, como bien decís, y a veces solo encuentra el espacio en cuando tiene pues, un acompañamiento psicológico. Y muy interesante. No, a veces lo dicen, pero igual nosotros como médicos tenemos pocas herramientas más profesionales como para poderlos ayudar de verdad, ¿no? Totalmente. También es lo que comentábamos antes, también es importante que vosotros como médicos ginecólogos especialistas podáis centraros en la parte de la ginecología reproductiva y podamos trabajar todos, ¿no? Como en formato tándem para abordar, ¿no? Todo lo que necesita esa paciente y esa vivencia de la búsqueda. Chicas, cambiando un poquito de tema, ¿qué hábitos o pautas tienen evidencia real de impacto en la fertilidad y cuáles están sobrevalorados? A ver, las cosas que sí que sabemos seguro que tienen un impacto real en la fertilidad y que sí que están avaladas por estudios sería el tema del consumo de tóxicos, tanto tabaco como alcohol como drogas, tienen un impacto negativo claro en la fertilidad. El tabaco y las drogas está muy probado. El alcohol en hombres, igual los estudios no son tan concluyentes cuando las cantidades de alcohol no son muy altas, pero no olvidemos que el alcohol no deja de ser un tóxico, está vinculado con muchísimos tipos de cáncer y en una situación ideal de salud y cuando vamos a promover la salud, lo que les tendríamos que aconsejar es alcohol cero y cero consumo de ningún tipo de estos tóxicos. Después, el mantener un peso saludable, tanto el hombre como la mujer, es decir, evitar tanto el sobrepeso como la obesidad, que sabemos que tienen un efecto negativo en la fertilidad, como el bajo peso. El bajo peso en mujeres pues, también se asocia con infertilidad, con amenorreas hipotalámicas, con más riesgo de abortos, de partos pretérmino, entonces también sería algo a evitar. El otro tema sería el estrés crónico de forma elevada también pues obviamente tiene un impacto negativo sobre nuestro sistema inmune y a priori sería interesante intentar tenerlo más regulado posible porque
bueno para la fertilidad tampoco es. Después, en cuanto a alimentación, hay varios estudios y sobre todo casi todo lo que está publicado. Es difícil tener randomizados, controlados con todo lo que es alimentación, porque al final es un tipo de intervención que casi todos los estudios son observacionales, a través de cuestionarios, etcétera, pero bueno, cada vez hay más papers y la mayoría de la evidencia apunta a que todas aquellas dietas que se considerarían antiinflamatorias y antioxidantes, que hay varias que se han estudiado en fertilidad, como la Pro-Fertility Diet, el MedScore, la dieta mediterránea, etcétera, serían las que más se asocian con mejores resultados, especialmente la dieta mediterránea, tanto en hombres como en mujeres. Lo que pasa que en hombres la mayoría de estudios no se fijan en resultados finales, no se fijan en tasas de nacido vivo, se fijan en proxies, exacto, en parámetros seminales, que sabemos que a veces un mejor seminograma no tiene por qué siempre repercutir en una mejora de la tasa de nacido vivo. Y después la exposición a tóxicos, ¿vale? Todo lo que serían los disruptores endocrinos, que los disruptores endocrinos son todas estas sustancias a las que estamos expuestos en nuestra vida diaria, que las podemos obtener pues tanto a través de utensilios de cocina, de cosméticos, de productos de limpieza, están en el aire, etcétera, y sí que hay varios de ellos que ya están muy estudiados y que sabemos que tienen un impacto negativo en la fertilidad. Entonces, cuanta menos exposición a todo esto, mejor. Y luego, las que para mí están sobrevaloradas o no bien entendidas serían la suplementación, ¿vale? Fuera de lo que sería la suplementación con ácido fólico, que de hecho si lo tomamos en forma activa mucho mejor, porque sabemos que hay un porcentaje no despreciable de nuestras pacientes que no acaban de metabolizar bien el folato, o sea, el ácido fólico sintético, y en estos casos es mejor poderlo dar de forma activa, mínimo 400 microgramos para evitar los defectos del tubo neural. No está claro que haya ningún suplemento específico que realmente nos mejore la fertilidad. Es decir, hay varias cosas que en contextos específicos para una paciente concreta nos pueden ir bien, ¿no? Pero no van a ser determinantes. No van a ser determinantes y además esto tiene que estar supervisado por un especialista que sepa qué dosis te tiene que dar y en qué contexto, porque ahora a mí me da la sensación que parece que si no te suplementas con un montón de cosas no lo estás haciendo bien, y la suplementación, de la misma manera que la medicación, no es inocua. Suplementarse sin una buena supervisión podemos estar haciendo más daño que bien. Entonces, evidentemente que si una paciente viene y haces una historia clínica muy exhaustiva, te miras bien las analíticas, ves los hábitos, ves la dieta, tú puedes saber qué necesita y qué no, y vamos a dar suplementos. Pero esto se tiene que mirar muy bien y también tú lo has dicho muy bien, no va a ser lo más determinante, puede ser una ayuda más, pero es mucho más importante todo lo otro, ¿no? Una persona que le damos antioxidantes pero fuma no tiene mucho sentido, lo más antioxidante será que deje de fumar. Y luego hay varias terapias de estas alternativas que muchas de ellas no están probadas de forma científica y hay pacientes que sí que las hacen. O sobreestiman su efecto. O sobreestiman exactamente el efecto. Para mí un poco el resumen sería este. Gina, de todo lo que ha dicho María, yo te quería preguntar, del excelente resumen que ha hecho María, ¿en qué casos crees que se sobrevalora o se sobreestima el efecto de todo esto y tendría que la paciente probablemente ir más directa a una técnica o ir más al grano? ¿Y en qué casos crees que se puede beneficiar más la paciente de todo esto? Wow, creo que esto también, ¿no? Vamos a comentar unos casos más concretos y que vamos a ejemplizar mucho una paciente que se podría cuidar más a una paciente que se cuida pero que necesita técnica, ¿no? Vamos a ver algunos casos que creo que nos presentarás así un poquito reto. Sí. Pero aparte de la gran exposición que nos has hecho, que ha quedado todo muy claro, ¿no? De tóxicos, disruptores, sedentarismo, tal, poner en énfasis que no solo queremos embarazarnos, no solo queremos mejorar la fertilidad, sino que si conseguimos esto, después viene una gestación y un parto y un posparto. O sea, que no solo para embarazarnos, sino para el reto que viene después biológico, brutal, que es soberano, tenemos que estar bien. No, el objetivo no es solo el embarazo, sino que es embarazarnos bien. Totalmente, tienes razón. De ahí que probablemente al final la respuesta es todo en su justa medida, ¿no?
Todas estas medidas de hábitos de vida y las técnicas bien empleadas cuando toque, cuando estén bien indicadas, ¿no? Sí, sí. Pero sobre todo para mí es que no es excluyente una cosa de la otra, es decir, porque evidentemente que mejorar tus hábitos de vida te va a ayudar, pero eso no excluye que tengas alguna cosa médica que haga que tengas que hacer un tratamiento de reproducción asistida. Entonces, para no perder tiempo... Absolutamente, o podemos estar en una situación de tener una edad biológica en la que la fertilidad ya está a la baja, y no es porque yo haya hecho algo mal o porque tenga unos malos hábitos, sino porque eso es biología. Las mujeres ya sabemos que no seremos fértiles toda la vida, y poner en valor que también que al hombre el descenso de fertilidad no solo global mundial, sino por el rango de edad del hombre. Entonces no es que aquí hayan unos malos hábitos, sino que necesitamos técnicas para optimizar nuestra biología. Exacto. Y una de ellas podría ser algo que habéis presentado recientemente en redes. Hace poco tuvimos la sorpresa de ver que habéis anunciado un programa de acompañamiento en Betaspera con yoga y psicología. ¿Cómo surge este proyecto y qué ofrece a las pacientes? Bueno, tú has explicado antes al principio que yo soy profesora de yoga. La verdad es que no tengo mucho tiempo para dar muchas clases, pero yo soy una persona muy curiosa, me gusta mucho, lo disfruto mucho, y bueno, ya llevo más de 10 años practicando y estudiando yoga, y una de las formaciones que hice fue de yoga sensible al trauma, ¿no? O yoga sensible para que fuera una práctica pues muy inclusiva, donde se fomentara sobre todo la seguridad, las opciones, el enfocarte en el momento presente, todo lo que es la interocepción, el sentimiento de comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cuando acabé esta formación hice mi tesina de cómo podía aplicar esto para las pacientes de fertilidad, porque al final cuando empiezas a leer un poco de literatura más a nivel emocional y psicológico, y corrígeme Gina si hay algo que digo mal, pero en general las pacientes que pasan por tratamientos de fertilidad o están en búsqueda son pacientes que en general son mucho más susceptibles a sufrir estrés y ansiedad por el tema de la búsqueda, a tener más depresión o pasar por procesos de duelo cuando hay pérdidas gestacionales o cuando no llega. Muchas veces sentir mucha ira y culpabilidad, ¿no? Sentimientos como de frustración, de por qué no estoy pudiendo. Un sentimiento también muchas veces que puede alterar la autoestima, ¿no? Porque es por qué mi cuerpo no está siendo capaz de quedarse embarazado, ¿no? Más todo el estrés y todo el impacto que todos estos procesos tienen a nivel de la salud emocional de la pareja con el entorno, y el impacto económico que tiene todo esto, y el impacto a nivel físico de todos los tratamientos médicos. Al final son tratamientos en los cuales está todo muy medicalizado, la mujer pierde mucho la sensación de poder decidir sobre su cuerpo, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ahí yo dije, ¡buah! Esto es una herramienta increíblemente potente, ¿no? El yoga nos ayuda también a bajar la actividad de la amígdala, con lo cual hay menos hipercontrol, menos miedo, menos estrés. Nos ayuda a regular el sistema inmune, regulamos el sistema nervioso y podemos activar más el parasimpático, que es el que se activa cuando nos relajamos, cuando estamos en actividades más de nutrir el cuerpo. Entonces, bueno, le veía un montón de beneficios, pero pensé, ostras, que yo tenía la sensación que el momento en que las pacientes peor lo pasan del tratamiento era en la betaspera. Dije, sería muy guay montar un programa de acompañamiento con todas estas herramientas de yoga en betaspera. Pero pensé, pero es que aquí le falta una herramienta un poco más de la perspectiva de la psicología, ¿no? Alguien que pueda ayudarlas más desde la parte emocional. Entonces fue cuando llamé a Gina y le propuse la idea. Sí. Y Gina, que se apuntó a un bombardeo, me dijo, adelante. Sí, hombre, me pareció una gran idea, muy necesaria. Pues es eso, me llamó un día María, mira Gina, yo es que tengo esta idea, hace un tiempo que me ronda, pero me gustaría poner también la parte de psicología, porque creo que así es un empaque global y estarán más acompañadas las pacientes. Y bueno, mira, al final lo grabamos, salió, las personas que están haciendo el curso están muy contentas. A nivel de psicología, pues es dar
con pequeñas cápsulas, porque al final no estás en una terapia individual, personalizada, sino son pequeñas cápsulas de cosas que están pasando y que van a pasar, y por lo tanto te puedes preparar y qué herramientas tenemos pues para defendernos pues de ciertos momentos que van a venir, ¿no? Que voy a estar angustiada, que voy a entrar en pánico, o que veo que mi identidad, ¿no? Quizá está tambaleándose un poco, que si sí, que si no, a ver esta beta, ¿no? Así que yo muy agradecida de que María me incluyera en esta idea suya, que hacía tiempo que tenía ganas de ejecutar. Sí. Y luego también un poco pues las sesiones de yoga que incluye este programa de acompañamiento son sesiones cortas para que todo el mundo las pueda hacer en su día a día, de unos 20 minutos o así. Aunque no hayas hecho nunca en tu vida yoga, las puedes hacer porque son aptas para todo el mundo. En cada una de las formas se dan muchas opciones, y luego lo más chulo es que tú eliges qué sesión haces cada día en función de lo que realmente necesitas. Están pensadas para trabajar con el sistema nervioso, de forma que si ese día estás más ansiosa o más estresada, harás una sesión que es más relajante y te ayuda a bajar. Si estás muy letárgica, muy apática, triste, haces una sesión más energizante. Luego también hicimos un kit de emergencia para cuando tienes algún momento así como de pánico, con herramientas más somáticas. Bueno, lo intentamos hacer con mucho cariño, y también muy asesorada de Fundación Radica, que son las personas con las que me he formado, y que especialmente Mariana, si me escucha en este podcast, le doy las gracias infinitas porque me ayudó un montón. Y ya está. Tiene muy buena pinta, chicas. Y así a nivel práctico, ¿dónde lo pueden encontrar este programa las pacientes? ¿En vuestros perfiles? Está colgado, en la web de Ginergy está colgado, desde ahí lo pueden acceder. Pues ahí lo lanzamos. Espero que algunas de las que escucháis este podcast o lo veis, os podáis beneficiar de este programa, porque tiene muy buena pinta. Es un privilegio que lo hayáis hecho, y creo que es bastante exclusivo, porque no sé si existen demasiados programas combinando específicamente en beta espera yoga y acompañamiento emocional. ¿Esto lo habéis investigado? Creo Nosotros que no. lo buscamos y no encontramos nada. No hay y nada. Tampoco, claro, tan específico, ¿no? de fertilidad, de reciprocidad, que igualmente es un programa que si estamos en fertilidad natural lo También podemos aplicar en nuestra fase beta espera, lútea, sí. y todo, ¿eh? Pero tan específico y tan integrativo no encontramos nada. Que ojalá existan más proyectos Ojalá. como este. Chicas, creo que ahora que estamos aquí como en petit comité, en familia, nos conocemos, hay confianza, creo que es el momento ideal para poder mirar de forma crítica. He preparado un par de casos paradigmáticos de pacientes que se nos pueden presentar a cualquiera de nosotros tres en consulta en el día a día, y quiero presentar dos casos completamente opuestos, paradigmáticos, en los que podemos discutir si el abordaje que se ha hecho es correcto o no, o al menos qué es lo que nosotros hubiéramos hecho, ¿no? El primer caso es una mujer de 31 años que lleva un año buscando embarazo, tiene reglas irregulares, sobrepeso y síndrome de ovario poliquístico, y tiene una vida sedentaria. El varón, su pareja, tiene 34 años, una astenospermia leve, que es una alteración leve del seminograma, es sedentario y es fumador. Acuden a nuestra consulta porque después de un primer ciclo de fecundación in vitro han tenido un síndrome de hiperestimulación ovárica, un alto porcentaje de ovocitos inmaduros, una baja tasa de fecundación, y han llegado a tener solo un embrión de baja calidad que no ha dado embarazo. ¿Qué ha fallado en este abordaje? Muchas cosas. Muchas cosas. Empecemos por el principio, ¿no? Tanto masculinas como femeninas, ¿no? Porque podría ser que a veces falle el abordaje en uno de los dos miembros, pero en este caso ha fallado tanto el factor femenino como el factor masculino en abordaje, en lo que podríamos mejorar de hábitos, tanto tóxicos a nivel de varón, ejercicio, etcétera, para mejorar la calidad espermática y no comprometer de esta manera pues la fecundación o la evolución de los embriones, que ya se ha visto que está ligado en gran medida a factor masculino, así como evidentemente la base biológica de la mujer de 31 años, que si quieres tú como ginecóloga nos... Bueno, en primer lugar, claro, es un caso de una pareja que ya tiene 31, ¿no? Y que además llevan un año buscando embarazo, que tampoco es tanto tiempo, ¿no?
una paciente que además tiene un ovario poliquístico, con lo cual sabemos que tendrá una buena reserva ovárica, ha tenido una hiperestimulación, o sea que sabemos que la reserva ovárica es alta, como es en las pacientes con ovario poliquístico. Es un perfil de paciente, además un subclásico, ¿no? Con este sobrepeso, obesidad, seguramente con un síndrome metabólico. Es una paciente ideal para empezar como primer eslabón con cambios de estilo de vida. Son pacientes que si realmente conseguimos reducir el peso y que hagan ejercicio físico de forma regular, es probable que incluso acabe teniendo reglas regulares, ¿vale? Y nos podamos ahorrar hacer el tratamiento de reproducción asistida si además, obviamente, estudiamos al hombre y también le hacemos una serie de cambios que tocarían de hábitos, como sería que deje de fumar y que empiece a hacer algo de deporte moderado, ¿no? Y reevaluar pues la situación al cabo de unos 3 meses o una cosa así de haber hecho el cambio de hábitos, volver a repetirle a él el seminograma, ver cómo está ella a nivel metabólico, ver a ver si los ciclos han mejorado o no. Y en una pareja tan joven también incluso, aunque ella no acabara teniendo ciclos regulares, si mejoramos la parte del semen y dependiente de cuántos hijos quieran tener, si también miramos las trompas están bien, se podrían plantear hacer inseminaciones sin tener que llegar a la in vitro. Es un claro ejemplo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Creo que sería un claro ejemplo de intentar la fertilidad natural, potenciar esta fertilidad natural. Y creo que a veces por las ganas que tenemos de estar embarazados el mes que viene, la prisa, ¿no? O a tal compañera le fue bien, etcétera, nos olvidamos que no tenemos una fertilidad si vamos de natural y una fertilidad si vamos por reproasistida. Es la misma fertilidad, es la misma base biológica. La reproasistida nos optimiza, pero ¿qué base le vamos a dar, ¿no? Al laboratorio? Entonces, apoderar al paciente en sus hábitos. Claro. Y que de allí es donde brota la fertilidad, no es el especialista. Exacto. Incluso esta misma paciente que estamos planteando, si al final tiene que acabar con una fecundación in vitro, si previamente ha tomado todas estas medidas, tanto ella como su pareja, esto nos va a ayudar a tener mejores resultados también en la FIP, ¿no? Absolutamente. Entonces, a todos los niveles. Entonces, esto sería, para acabar este caso, sería un caso claro, un ejemplo claro de pacientes que ellos, más que nadie, se pueden beneficiar de una medicina más integrativa y de tener en cuenta todos estos cambios en el estilo de vida. Y no lo han hecho. Han empezado la casa por el tejado, han hecho un ciclo de FIP asumiendo que esto sería la solución a todos sus problemas y ha sido un desastre, ¿no? Y le añadiría, si me lo permites, que después, si se consigue, hay la gestación. Claro. Que claro, entonces, ¿cómo entramos en esa gestación? Con riesgo de diabetes, con hipertensión, con tóxicos en casa, quizá fumando, etcétera. Claro. Entonces, más riesgos obstétricos, perinatales, maternos. Vamos al otro caso, al otro lado de la otra cara de la moneda. Mujer de 41 años. Lleva 2 años de esterilidad primaria, o sea, buscando embarazo, tiene una hormona antimulleriana de 0.6 y el varón es normozoospermico, tiene un semen normal. Ambos expresan un síndrome ansioso-depresivo intensificado por la infertilidad durante este tiempo. Hace un año ella tenía una antimulleriana de 1.5 y hicieron un estudio básico a los dos en el que les dijeron que todo era normal y entonces decidieron seguir buscando embarazo porque claro, todo estaba bien. Durante este año han estado tomando múltiples suplementos recomendados por redes sociales y por ChatGPT sin supervisión médica, pensando que esto sería la solución a su infertilidad y no lo han conseguido. Llegan hoy a nuestra consulta y ¿qué les decimos? Muy buen caso. Y de hecho son casos que son paradigmáticos, pero que son muy usuales, ¿no? Claro, hace unos años, ¿no? Que antes también hablábamos de cómo se trataban hace unos años versus ahora. Hace unos años yo oía mucho esa frase de es que como me viene la regla regularmente yo soy fértil. Y te puedes encontrar, ¿no? Esta mujer que te diga, pero no lo entiendo, ¿cómo es que me cuesta si yo voy reglando? Y es como, bueno, porque la biología tiene otros planes, ¿no? No es que todo está bien, pues para la edad que tienes. Pero eso no quiere decir que sea un momento muy fértil tuyo. Porque como especie somos muy poco fértiles, ¿no? Entonces, estamos bien en ese momento bajo esas circunstancias. Claro, esta persona seguramente
no ha buscado un asesoramiento profesional sensato que le haya ayudado a hacer un plan, ¿no? Sobre todo en estas épocas más sensibles o edades más complicadas, es importante tener, bueno, siempre, pero en estos momentos que más que nunca, tener una planificación por meses, por tiempo. Cada mes o cada regla, qué vamos a hacer, qué analíticas, qué especialistas vamos a ver. Si llegamos a tal punto, vamos a hacer un tratamiento, sí, no, por qué, ¿no? Y trabajarlo y desgranarlo, que no sea una regla tras otra, y ostras, no hemos tenido suerte, y ostras, mi prima se ha embarazado, y mi trastorno ansioso depresivo, ¿no?, va en aumento. Y vas hacia el abismo, ¿no?, sin un plan claro. Exacto, estamos perdidos. Entonces, en casos así, que son muy usuales, es coger la base biológica y hacer un buen planteamiento temporal, ¿no? Optimizar al máximo el tiempo. Absolutamente. Y acabar planteando reprotécnicas, ¿no?, también, si se quieren. Sí, son situaciones delicadas porque muchas veces este perfil de pacientes que como vosotros también tenéis y que los vemos más a menudo en consulta de lo que puede parecer, son muchas veces pacientes que hay una cierta reticencia a las técnicas de reproducción asistida. Muchas veces son pacientes que se cuidan muchísimo, que están estupendos, ¿no?, tienen súper buenos hábitos y hay una limitación o una dificultad en aceptar esta parte más cronológica o biológica de es que estás estupenda con 41 años y tienes una salud global maravillosa y está claro que tu edad biológica es mejor que la cronológica y todo, pero esto no aplica tanto para los óvulos. Entonces, estamos en una situación donde el tiempo es oro y a mí como una de las cosas, si alguien nos escucha en el podcast, el único mensaje con el que me gustaría que se quedaran los pacientes es decir, venir a ver a un especialista en fertilidad no es sinónimo de hacer un tratamiento. Es sinónimo de tener un buen asesoramiento inicial y no tener miedo a esto, ir para tener toda la información y hacerlo de forma paralela. Justo en este caso que tú decías, esta chica hacía 1 año y medio tenía una antimuleriana de 1,5, pues ostras, en estas edades tan sensibles, si hubiera ido a hacer la fecundación in vitro antes y después, de cara a la transfer, nos hubiéramos centrado en mejorar también todo el resto, ¿no? Y evidentemente preparándose con los buenos hábitos, con la suplementación que en su caso esté indicada y tal para la FIP, pero ostras, su pronóstico hubiera sido mucho mejor. Totalmente diferente. De hecho, yo siempre les digo, cuando hacéis pruebas y todo sale bien, en algunas situaciones esto es razón de peso para precisamente hacer un tratamiento. Muchas veces da la falsa sensación de seguridad de, perfecto, tengo 41 y buena reserva ovárica, con lo cual me espero 2 años más. No, asesórate, porque a veces el hecho de que salga bien, mejor, porque era más coste efectivo el tratamiento. ¿Me explico? Entonces muchas tienen esta falsa sensación de seguridad. Porque si me lo permites, os lanzo yo una pregunta a vosotros como ginecólogos. A ver, se dice, ¿no?, que es importante que una pareja acuda a un especialista en fertilidad si tiene menos de 35 años la mujer y lleva 1 año buscando, o 6 meses si tiene más de 35. ¿Siempre? ¿Creéis que sería interesante, así como un poquito en visión de medicina preventiva y ligando lo que comentabas ahora, de ir a ver a un especialista no quiere decir hacer un tratamiento? ¿Creéis que sería interesante hacer una visita preconcepcional durante esta búsqueda sin esperar este tiempo? 100%. Yo de hecho tengo pacientes que me vienen a ver para esto y hacemos simplemente pues una historia súper detallada, súper exhaustiva, revisamos hábitos, dieta, suplementación para cada uno lo que pueda necesitar, pruebas básicas y evidentemente si me viene una pareja que tienen 32 años, que han estado probando 6 meses y que les hago todas las pruebas y está todo bien, les mando a su casa y les digo, oye, si en 6 meses o tal no te has quedado embarazada, pues venís y volvemos a hablar y vemos qué hacemos. Y al contrario. Y la paz que da eso. Sí, pero y en muchos otros momentos llegamos muy pronto a diagnósticos, ¿no? Porque luego te encuentras también la típica pareja que llevan, no sé, 1 año probando o 1 año y medio o 2 y no se han hecho ni un seminograma y luego le haces el seminograma y tiene un semino pues que es muy difícil que tenga un embarazo natural. Ostras, este tiempo lo podríamos haber ganado, ¿no? También, sin todo este desgaste, esta frustración. Entonces, al final yo creo que la información es poder y cuanto antes tengamos estos diagnósticos, más prevención
y mejor podemos tratar a nuestros pacientes, con más herramientas y más tiempo. Yo creo que a veces depende de en qué consulta caiga el paciente, Sí. ¿no? O sea, si cae en una consulta de alguien con una visión más integrativa y más tranquila del abordaje, bien, pero es verdad que depende de dónde caiga, si cae en un lugar que tiene una visión como muy comercial o muy orientada al tratamiento, ya sabéis de qué os hablo, ¿no? Puede cambiar mucho el destino de este paciente. Entonces me da pena que a veces desde las propias clínicas demos esta visión tan comercial y que los pacientes tengan miedo a venir, porque dicen, claro, es que si voy a salir ahí con el presupuesto ya para hacer un tratamiento, ¿no? Entonces es deber también de todos nosotros tener esta visión como la vuestra, yo creo. Por eso os he traído al podcast, porque creo que es muy interesante y muy valioso vuestra mirada. Gracias. Bueno, y hablando de nosotros como profesionales, tenemos que cuidarnos también para sostener estos procesos, ¿no? Emocionalmente tan intensos y desgastantes. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué opináis sobre esto? Es una gran pregunta. Normalmente el paciente de fertilidad es un paciente que viene ansioso, con algunos rasgos depresivos, en un momento vital complicado, ¿no? Y tenemos que ayudar a sostener esa vivencia día tras día a ese paciente más a los otros pacientes, ¿no? Entonces, como profesionales, es imposible no vincularnos o no entender, ¿no? Ese momento tan vital que están viviendo. Y estamos todos en la incertidumbre. No es eso que tú sepas y los puedas guiar. No, estamos todos en el mismo barco, no sabemos cómo va a ir y por lo tanto nosotros deseamos, igual que ellos, ¿no? ese positivo y hacer la llamada de mira la beta, ha salido ese eta. ¿Qué pasa? Que como profesionales, ¿no? A veces en primera línea sostenéis momentos muy tensos, sostenemos todos los que se dediquen a fertilidad. Y a veces mi sensación desde la área de psicología es que se banaliza, ¿no? Y no se da la importancia que tiene el hecho de estar acompañando a las personas en un momento vital tan intenso, con tantos duelos, que hay pareja, que también es más difícil, etc. Entonces yo creo que una de las primeras cosas que tendría que hacer el cuidador para cuidarse es intentar no hacerse una coraza, un caparazón que le proteja de esas emociones, ¿no? que es natural, porque al final es como hacer una cicatriz de algo que estás tocando todo el día, ¿no? Y para no hacer esa coraza que le puede conllevar alguna factura, pues trabajar también la salud emocional de cada uno de nosotros, ya sea pues con podcast, haciendo divulgaciones, en terapias, en forma de equipo, con los colegas, con lo que sea, poder comentar las emociones que salen en consulta. Y respetar también nuestros tiempos, ¿no? A veces es importante también saber hasta qué punto, cuántas horas dedicar al trabajo, también nuestra vida personal, familiar, emocional, hacer deporte, cuidarse, dormir bien, ¿no? Si no estás bien tú, no puedes estar bien para tus pacientes. ¿Nos pasa que hay días... Esto para mí, cuanto más mayor me hago, más creo que estoy aprendiendo a no desgastarme tanto y a no vaciarme tanto en consulta. Pero hay días, ¿no?, que llegas a casa totalmente agotado y es un agotamiento más emocional también, ¿no? Sí, especialmente si tienes algún día que se te juntan varias noticias complicadas que tienes que dar a pacientes, pues por ejemplo, alguna paciente pues que la beta es negativa o alguna paciente que viene a hacer la eco con toda la ilusión y le tienes que decir que el embarazo no va bien. Son días duros y que, bueno, a todos nos tocan. Entonces, un poco yo me quedo con lo que decís los dos, intentar respetar mucho también nuestros tiempos y validar también lo que sentimos y hacer un poco también lo que nos hace bien, ¿no? Y darnos un poco de permiso para tomarnos un poco de tiempo, un poco de espacio. Chicas, ¿qué consejo os daríais a vosotras mismas cuando empezabais en este campo? Ahora después con la experiencia, ¿qué consejo le diríais a vuestra yo del pasado? Yo a mi yo del pasado le diría que gracias, le diría que confíe. Mi yo del pasado, claro, hace 10 años yo aún estaba estudiando la segunda carrera de psicología y éramos muy pocos los profesionales que hacíamos divulgación o que queríamos llenar esta parte más integrativa de la fertilidad sin que pareciera
alternativa, ¿no? Por eso le diría que confianza, porque sí, porque estamos llenando ese abismo, estamos llenando ese vacío y que hace falta. ¿Y tú, María? Va un poco en la misma línea, ¿eh? Le diría que a mí yo del pasado le diría que confiara más en sí misma y que no tuviera tanto miedo, vergüenza a mostrar pues toda esta parte de inquietudes, curiosidades, intereses o visión un poco diferente a la que tiene la mayoría de la gente, ¿no? De la mayoría de los médicos, que yo creo que cada vez hay más conciencia de todo esto y que cada vez hay más médicos que se suman a esta visión más integrativa, ¿no? Pero sí, le diría esto a mí yo del pasado. Yo recuerdo, bueno, María y yo, para quien no lo sepa, hicimos la residencia en el mismo hospital, o sea que somos amigos y compañeros desde hace años y recuerdo cuando hacíamos guardias, ¿no? Que tú pensabas, creo que este no es mi lugar, yo tengo otro lugar y otro cometido y ¿no? Con el tiempo al final vamos encontrando nuestro sitio, ¿no? Sí. ¿Qué os gustaría transmitirle hoy como mensaje final a las mujeres y parejas que están en búsqueda de embarazo o en tratamiento? A mí me gustaría transmitirles como una idea de que la fertilidad no es justa y que no es su culpa. ¿No? Hay una sensación como que estoy haciendo mal, que tal. No es su culpa, no es justa, que no se compare con otra gente y que confíe con los profesionales que haya elegido. Estoy súper de acuerdo, la verdad, 100%. No podías resumirlo mejor. 100%. Ay, gracias. Creo que alivia mucho este mensaje. Sí. A muchas, seguro. Ay, pues eso espero. Es muy necesario. Eso espero. Yo les diría lo que he dicho antes, que el hecho de venir a hacer una consulta con un especialista de fertilidad no es sinónimo de hacer un tratamiento, que por favor os pongáis ya de entrada en manos de especialistas que os puedan dar información rigurosa, que os hagan las pruebas adecuadas, que os ayuden a hacer un plan para que vosotros podáis estar más tranquilos con toda esta búsqueda. Y también, y no es porque esté Gina aquí, pero creo que también es muy necesario, que intentéis cuidar mucho vuestra salud emocional y en el caso de que estéis haciendo búsqueda en pareja, que os intentéis cuidar mucho como pareja en el proceso, porque puede ser muy desgastante y al final, pues bueno, intentar que la mochila pese un poco menos. Bueno, pues la fertilidad es un fenómeno biológico, psicológico, relacional y social. Ignorar cualquiera de estas dimensiones conduce a tratamientos incompletos. La integración no es una moda, es una responsabilidad. El filósofo y médico George Canguilhem afirmaba que la salud es la capacidad para superar crisis orgánicas y establecer un nuevo orden fisiológico. En reproducción asistida, acompañar es precisamente ayudar a las personas a recuperar esa capacidad adaptativa relacionada con la reproducción. Y como recordaba Hipócrates, es más importante saber qué persona tiene la enfermedad que qué enfermedad tiene la persona. La medicina 360 no es algo nuevo, es un retorno a ese principio. Muchas gracias, María y Gina, por esta conversación tan interesante. Estoy seguro que muchas de las personas que nos escuchan y nos ven se han sentido pues, muy identificadas en todo lo que decís y les ha sido de utilidad. Creo que habéis sido muy generosas por compartir vuestra visión y vuestros conocimientos. Espero que las pacientes no duden en contactaros y en poder pues, beneficiarse de todo vuestro conocimiento. Y nada, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Ha sido un placer y un honor estar aquí en tu podcast. Muchas gracias, Carlos, por permitirnos usar tu voz para llegar a más gente. Y nada, que gracias también por haber montado este podcast y ampliar el conocimiento que les damos a las pacientes de la fertilidad, que creo que es súper necesario que hubiera una voz profesional haciendo esto y me hace muy feliz verte brillar de esta forma. Muchas gracias. Pues hasta aquí otro capítulo de Nadie dijo que sería fácil. Ha sido un auténtico placer y nos vemos en otros capítulos. Puedes escuchar este y otros capítulos en Spotify y en el YouTube de Eugene. Suscríbete.
También puedes seguir toda la actualidad del programa en el Instagram y el TikTok de Eugene. Nadie dijo que sería fácil. Un podcast producido por Eugene y Cir.